Todo el mundo parece estar de acuerdo en que no enseñamos a la gente lo que de verdad haría falta enseñar. Tenemos las primeras claves. El que quiera saberlas, en redes, en los próximos minutos. Se está produciendo una especie de consenso planetario sobre la perplejidad, o podríamos decir el desamparo. Por un lado, los psiquiatras, los médicos, los fisiólogos, los terapeutas están llegando a la conclusión de que ellos solos no pueden poner remedio a la deriva actual de la humanidad. Y por otro lado, resulta que los especialistas en lo que serían los contenidos espirituales, la filosofía, los valores, tampoco pueden solos ponerle remedio a esta deriva. Y el consenso es que solo la educación puede cambiar las cosas. Pero estamos hablando no de un cambio del sistema educativo, sino un cambio en la educación de los educadores. Y empezamos a tener, a través de este proceso de búsqueda, algunas claves que intuimos, como, por ejemplo, que hay que aprender aprendiendo, que hay que aprender a ser, es decir, a, dirigir mejor nuestras emociones y conocer mejor. Pero todavía no se sabe exactamente cómo hacerlo. Claudio Naranjo es un conocido psiquiatra chileno, representante de las nuevas teorías gestálticas. Es un personaje relevante del movimiento humanista, pionero de la psicología transpersonal, y hoy nos hablará de cómo conocernos para poder crecer. Claudio, hace, varios años que hemos intentado tener esta conversación en Berkeley, donde parece que tú estás la mayor parte del tiempo, ¿no? Estuvimos una vez a punto en Alemania, pero tú viajas mucho, yo también. Y al final, of all places, como dicen los americanos, esta conversación por fin la tenemos aquí en Vitoria, en el norte. Es una alegría poder reflexionar contigo sobre temas en los que tú has trabajado durante décadas, ¿no? Tú conoces, ¿no? Yo no sé dónde lo he visto, pero es una especie de cartoon en donde se ve a unos niños de edad tierna disfrutando y chillando y riéndose, ¿no? Y luego se ve al lado un autobús con gente mayor, con gente adulta, no necesariamente mayor, dentro, todos muy serios, tristes y aburridos, ¿no? Y claro, y te preguntas qué ha pasado, ¿no? ¿Qué tipo de crisis ha habido aquí? Sí. Para transformar a esta alegría en esta tristeza, ¿no? Sí, tanto la crianza como la escolarización son enemigas de la felicidad. No es un fin reconocido de la educación ayudar a que la gente sea feliz. No, Todavía queda un poco en el ambiente eso de que la letra con sangre entra. Sí, tú eres médico psiquiatra, ¿no? Sí. Originalmente. Y sí, eso debes saber un poco, ¿no? Bueno, yo me he dedicado a aplicar las cosas que aprendí a través de la psiquiatría al mundo social. Sí. Me estoy transformando en un
psicopatólogo de la sociedad, partiendo de la base de que la sociedad está enferma. Y hay gente como tú que empiezan primero con la medicina, la psicoterapia, y luego los que tienen este afán integrador miran también las recetas espirituales para mejorar la situación. Y al final volvemos al cartoon ese del autobús y con la gente triste y los niños, y al final decís, y tú muy particularmente, el único remedio es la educación, es cambiar la educación. Es más fácil prevenir que curar. El adulto tiene que hacer esfuerzos muy grandes para cambiar. Para cambiar, para transformarse, para madurar, para sanar. No son tantos los llamados, pero los elegidos son menos. Digo que no son tantos los llamados porque cada vez son menos, yo creo. La gente parece que vive en gran conformidad. Antes había más una vocación. Me imagino que en el medioevo el deseo de ver a Dios era parte de la cultura, estaba más aprobado. Ahora, si uno está buscando algo que no da el mercado, si no da el mundo secular, si uno busca, uno es raro, es alguien que hay que darle tranquilizantes. No hay un término en la cultura que valide esa búsqueda de algo que no está en el espíritu de la época. Entonces, pero es nadar contracorriente, ya sea en los caminos espirituales o en el camino terapéutico. Muy difícil la cura. Pero unos pocos llegan, pero si queremos cambiar el mundo a través del cambio de la conciencia personal, yo creo que lo que tenemos a mano es el uso de la educación para algo diferente a lo que se está usando, porque se está usando para hacernos igualitos a los que vinieron antes. Está usándose la educación para socializar, que ese es el término más decente. En la sociedad actual tenemos una serie de necesidades que no están suficientemente atendidas en la educación formal. Pensemos que muchos problemas que experimentan los jóvenes y los adultos tienen que ver con estrés, ansiedad, depresión, consumo de drogas, comportamientos de riesgo. Todo esto no queda suficientemente contemplado en la educación formal. Y desde la educación emocional se pretende el desarrollo de competencias emocionales para prevenir todas estas situaciones. El informe de Delors fue un encargo de la UNESCO a un grupo de expertos presididos por Jacques Delors con la intención de perfilar las perspectivas de la educación en el siglo XXI. En este informe se establecen 4 grandes pilares que son aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. De los 2 primeros significa que no es suficiente con saber cosas, sino que se necesita saber aprender, porque se tendrá que aprender durante toda la vida. En cuanto al segundo, significa que no es suficiente con saber, sino que hay que saber hacer. Pero lo que más me interesa resaltar es que los 2 últimos, aprender a convivir, va a ser el gran reto del siglo XXI, y aprender a ser complementa este aprender a convivir. Y que de estas dos últimos aspectos, los últimos pilares, es donde se fundamenta y justifica la educación emocional que estamos promocionando. La educación emocional es un proceso educativo que debería iniciarse en la educación infantil, prolongarse durante toda la primaria y secundaria, incluso la vida adulta, y tiene como objetivo el desarrollo de competencias emocionales. Estas competencias preparan al individuo para poder afrontar mejor los retos de la vida y tienen personal y social.
El Grupo de Recerca en Orientación Psicopedagógica, ha elaborado unos materiales para educación infantil, primaria y secundaria, tanto obligatoria como post-obligatoria. Estos materiales pretenden ser un apoyo al profesorado, aunque consideramos que el profesorado debe recibir previamente una formación específica para poderlos utilizar con todas las posibilidades que tienen. Estos ejercicios pretenden desarrollar, por una parte, la conciencia emocional, es decir, ¿desde qué emoción me relaciono yo con la otra persona? Porque a veces no soy consciente de que estoy ante otra persona y me relaciono desde la aversión o desde la ira. Y si mi emoción predominante es una emoción negativa, muy probablemente predisponga a que tengamos conflictos, malos entendidos y por lo tanto que la relación no sea fluida. Y como consecuencia me vaya a sentir mal y de aquí se pueden derivar comportamientos incluso de riesgo. Tomando conciencia de cuál es la emoción, el paso siguiente es la regulación emocional. Si yo tengo rabia, ¿cómo puedo regular apropiadamente esta emoción para que no derive en violencia, en agresividad? Sino que sea capaz de poner inteligencia entre los estímulos que he recibido, que me predisponen al ataque, pero procurar regularlos antes que se derive el comportamiento de riesgo. Así podemos pasar a mantener relaciones positivas con otras personas, a desarrollar la autonomía emocional, que es como una especie de inoculación de emociones contaminadas que están muy presentes en nuestra sociedad, y en último término, aprender a desarrollar, a gestionar de forma consciente el propio bienestar, que como señalamos es la finalidad de la educación emocional. Y hay una especie de gran paradoja, ¿no?, en el tema educativo, y es que ahora hay una especie de consenso, pocos te van a discutir lo que estás diciendo, Claudio, de que realmente prácticamente el único remedio es transformar el sistema educativo. Empezamos a tener, después de, porque yo os sigo la pista desde hace ya unos cuantos años, ¿no?, y empieza a haber un consenso también en algunos de los principios que deberían aplicarse en la transformación de esta educación, pero no sabemos muy bien cómo hincarle el diente. Por ejemplo, decimos una cosa que tú has dicho durante años: hay que ir a una educación integral, holística lo llamas a veces, ¿no? Oye, el Ministerio de Educación está de acuerdo con eso, pero no sabemos. Yo creo que no es solo cosa de no saber, es cosa de no darse cuenta entre la diferencia entre hablar y hacerlo. Justamente ayer un amigo me estaba diciendo que tiene su chiquito, no sé si tendrá 5 años o no, menos, en un colegio de monjas, y les dieron un gran discurso sobre la espontaneidad y sobre la libertad, la importancia de la libertad, que la educación debe ser liberadora, y después sermones y sermones y disciplina, como si no hubiera conciencia de cuán lejos están de hacer una educación emancipatoria como la que en sus textos o en sus doctrinas afirman. Yo creo que eso pasa en muchas partes. Se habla de educación integral porque se le está dando un poquito de un barniz de algo, pero prácticamente no hay una educación de las emociones, una educación emocional que tendría que ser una educación que le abra las puertas a lo terapéutico, porque no se puede educar el corazón, como se dice desde Rousseau, sin hacerle caso al hecho que la gente llega ya dañada a la escuela. La gente llega gritona o llorona o rabiosa o malhumorada, porque es una peste que se transmite a través de las generaciones, va de padres a hijos, es un mal, como una plaga emocional que la educación tendría la posibilidad de detener o de... ¿Y esto lo puede enseñar a alguien que también está dañado? No, no.
Por eso yo digo que no es cosa de formar formadores en la forma habitual académica, sino que hay que introducir un elemento nuevo que es transformar, que en parte es curar, pero también darle una dimensión de experiencia espiritual, aunque es una palabra muy polémica esto, a los educadores. Ayudar a la transformación de los educadores para que los educadores puedan contactar con su bienestar, con su sentirse menos presa de su ego. Me hierve la cabeza. Estoy preñado de cientos de ideas nuevas que emergen en la superficie sin cesar. Tal vez sea posible en cierta medida controlar los pensamientos, pero difícilmente se podrá dejar de pensar. No logro distinguir un pensamiento de otro. Me llamo Jostein Gaarder. Soy un ciudadano del planeta Tierra y un habitante del universo. En cierto modo, mi vida empezó hace 14.000 millones de años, cuando se inició el Big Bang. Forma parte de mi identidad. Pertenezco a la naturaleza. Soy un primate, soy un vertebrado, por eso me interesa la ciencia. La mayor parte del tiempo el mundo está dormido. Solo de tarde en tarde el mundo se frota los ojos para librarse del sueño y despertar consciente de sí mismo. ¿Quién soy yo?, pregunta el mundo. ¿De dónde vengo? Yo definiría la educación como la búsqueda para intentar comprender más sobre la vida. El objetivo de la educación debería ser enriquecer la vida de la gente. No creo que la disciplina o el miedo sean buenas motivaciones para el aprendizaje. Hay, no obstante, algo que debería interesar a todos los seres humanos, independientemente de quiénes sean o de en qué parte del mundo vivan. Sí, querida Sofía, hay algunas cuestiones que deberían interesar a todo el mundo. Sobre esas cuestiones trata este curso. Creo que el profesor perfecto debería ser un buen narrador de historias. Si el profesor supiera contar buenas historias, todos los alumnos serían buenos alumnos. En una escuela perfecta se contarían muchos relatos, y creo que el profesor debería incitar a los alumnos a formular preguntas. Hay quien dice que el motivo por el que los judíos han ganado tantos premios Nobel es porque a los judíos se les pide que pregunten lo mismo de 3 maneras distintas. No soy capaz de dejar de pensar. Se trata de algo orgánico, algo que va y viene por su cuenta. Me ahogo en mi propio excedente, siempre estoy a punto de reventar. El cerebro sangra constantemente nuevas ideas. La emoción es como una chispa que prende por dentro. Puede ser negativa, puede ser positiva, pero si salta la chispa son emociones. El amor sin duda es mi emoción favorita. El miedo me parece la peor emoción. Para enseñar, la emoción más importante es despertar la curiosidad de la gente, de los estudiantes. Se tarda miles de millones de años en crear un ser humano y solo se tarda segundos en morir. Si tuviera el poder para hacer una cosa por la Tierra, lo que haría sería preservar la biodiversidad. Lucharía contra la extinción de especies. Si tuviera que darle un consejo al mundo, mi consejo sería proteger el medio ambiente. Dejar el planeta en un estado mejor que el que hemos heredado. La pregunta que me hago es la de ¿dónde están los límites de la mente humana? O también se podría decir, ¿cuáles son las posibilidades de la mente humana? Esta pregunta, digámoslo así, ha sido respondida de una forma muy diferente en Oriente y en Occidente. Vicente Simón es catedrático de psicobiología en la Universidad de Valencia. Ha trabajado durante muchos años en farmacología de la conducta. Ahora se interesa por la conciencia, por la meditación y sus aplicaciones. Las tradiciones filosóficas orientales, las tradiciones que se llaman meditativas,
han llegado a Occidente y han encontrado un terreno abonado, han encontrado el interés del público en general y también de los científicos en particular. Entonces, actualmente lo que estamos viendo es esa conjunción entre la filosofía oriental y la ciencia occidental. El estudio neurobiológico de la meditación, es decir, saber qué está pasando en el cerebro cuando hacemos meditación. Eso es una de las direcciones que existen actualmente en la ciencia occidental, que está dando frutos muy interesantes. Otro segundo terreno es la psicoterapia, aplicaciones de la meditación en la psicoterapia, en el tratamiento de diversos trastornos mentales o disfunciones mentales, como por ejemplo la ansiedad, la depresión. Y un tercer terreno sería el tratamiento de otras patologías más psicosomáticas, como el estrés, la psoriasis. Bueno, la meditación evidentemente es un entrenamiento de la mente y por tanto sería una formación de la mente. Lo que pasa es que la práctica es difícil de hacer eso, es decir, es difícil de llevar hasta las escuelas, pues, digamos, técnicas de meditación o promover en las escuelas técnicas de meditación. Bien, la palabra escogida es la de meditación. ¿Qué es la meditación? Bueno, yo quisiera quizás aportar aquí una metáfora con la cual nos podemos meter un poco en el tema. La metáfora es la metáfora de la lente. Igual que vemos las cosas a través de una lente, vemos la realidad a través de algo que es nuestra propia mente. Entonces, igual que si cambiamos la lente, cambiamos la realidad, cambiamos la percepción de la realidad, si transformamos nuestra mente, transformamos también la realidad que vivimos. Y en realidad la meditación no es otra cosa sino que una serie de ejercicios para transformar la mente, para llevar la mente a otro nivel de conciencia. En eso consiste esencialmente la meditación, que en realidad consiste de muchísimas técnicas muy diferentes y que no tenemos tiempo de especificar aquí, por supuesto. Pero fundamentalmente lo que se busca con la meditación es lograr un cambio de la mente, un cambio de la conciencia. El cojín de la meditación nos recuerda una cosa, que es que hay que adoptar una postura concreta en la meditación. Y esa postura concreta nos habla del cuerpo. Entonces, en la meditación es muy importante el cuerpo, lo que estamos haciendo con el cuerpo. Y es muy curioso ver cómo se está descubriendo, cosa que han sabido desde siempre, desde una forma no científica en Oriente, pero se está descubriendo de forma científica en Occidente, que existe una estrecha relación entre los movimientos, la postura, la respiración, las emociones y la propia mente. De tal forma que forman todo como una unidad y que si tú cambias alguna cosa en un sitio, cambia todo lo demás. Es decir, que quizás una de las formas más sencillas de cambiar la mente, curiosamente, es cambiando el cuerpo. Una de las formas más sencillas de influir sobre las emociones es actuando sobre la respiración, haciéndose consciente de la respiración. Por eso, cuerpo, movimientos, respiración, emociones y mente es toda una unidad. Y yo creo que eso es una de las cosas que se tienen que investigar más en el futuro cercano para ver cómo se le puede sacar partido a esa profunda interrelación. Bueno, el lugar que he elegido es las cataratas de Iguazú, en la frontera entre Argentina y Brasil. Simplemente porque es un lugar grandioso y es un lugar en donde se puede apreciar el espacio. ¿Y por qué es tan interesante el espacio? El espacio externo es interesante porque nos lleva al espacio interno. Y el espacio interno es el lugar donde realmente habitamos, el lugar donde vivimos. Y vivimos tanto mejor cuanto más espacio interno tengamos. Es decir, si como muchas veces hacemos los seres humanos, eso lo hacemos muy bien, que es construir una jaula y luego encerrarnos dentro, pues eso no es bueno. Es decir, nosotros vivimos bien cuando tenemos espacio, pero el espacio en el fondo nos lo montamos nosotros, el espacio nos lo hacemos nosotros. O sea, tenemos que identificarnos con el espacio. Es bueno cuando nos identificamos con el espacio y creamos espacio y somos realmente espacio. O sea, el ser espacio nos da apertura, nos da
tranquilidad y esa sensación, digamos, de respirar hondo que tenemos cuando nos encontramos libres, no cuando nos encontramos encerrados entre cuatro paredes. He escogido dos libros, ambos relacionados con mi historia personal. El primero es el Tao Te Ching, que es un libro que data desde hace 2.400 o 2.500 años, no se sabe exactamente de cuándo. Se dice que lo escribió un sabio taoísta que se llama Lao Tzu, cuya existencia se duda, pero en principio se le atribuye a este hombre. Presenta la realidad como vista por una conciencia diferente a la nuestra. Y lo fascinante del libro para los occidentales es que tiene la virtud de transformarnos o de permitirnos casi de un salto entrar en esa conciencia tan diferente a la nuestra y ver la realidad con otros ojos, una realidad diferente. He traído, por así decirlo, otro libro que es un libro actual, un libro más bien práctico, metodológico, que es el libro que se llama Maravillas de la mente natural, de un maestro tibetano, al que considero mi maestro, que se llama Tenzin Wangyal, y que en realidad nos expone diversas técnicas de meditación con las que se puede modificar la conciencia. Es un libro más práctico, es un libro, dentro de su dificultad, es un libro con el que se puede empezar a practicar. El rayo de luz, o la luz en general, es un símbolo de la conciencia. Y la conciencia es una capacidad que en realidad apareció a lo largo de la escala filogenética en los animales, pero que en la especie humana tiene unas características muy especiales, porque somos capaces de ser conscientes no solo de lo que está pasando, sino también de ser conscientes de nuestra propia mente. Ahora bien, ¿cómo relacionamos esto con la meditación? En la meditación lo que se hace a lo largo del tiempo es irse concentrando no en los objetos que estamos percibiendo, sino en la propia luz que ilumina esos objetos, es decir, en la propia conciencia. Es decir, tenemos el espacio, la luz, y nuestra atención se va dirigiendo cada vez más a la propia luz, es decir, a la propia conciencia. Lo que estamos asistiendo ahora es al encuentro entre esas dos grandes, digamos, civilizaciones, la oriental y la occidental, y ese encuentro supone que la ciencia va a ir estudiando por una parte y asimilando también lo que son las grandes tradiciones filosóficas orientales. Como dice Dalai Lama en uno de sus libros más recientes, en realidad la espiritualidad y la ciencia tienen la misma meta, que es la búsqueda de la verdad. Como si de una operación de cadera a escala molecular se tratase, científicos suecos han sustituido en las proteínas aminoácidos naturales por otros sintéticos. El hallazgo permite diseñar moléculas con aplicaciones médicas concretas. Existen 20 aminoácidos naturales que son los ladrillos con los que se construyen todas las proteínas. Según la combinación de aminoácidos, la estructura y la función de la proteína resultante cambian. Científicos de la Universidad de Uppsala han demostrado ahora que es posible reemplazar aminoácidos clave en la estructura de una proteína por otros fabricados en el laboratorio. El estudio se realizó con una enzima implicada en la eliminación del cuerpo de compuestos cancerígenos. Sustituyendo un único aminoácido por otros artificiales, han conseguido una enzima mucho más activa y otra inactiva. La investigación abre la puerta al diseño de moléculas con estructuras y propiedades concretas con multitud de aplicaciones en biotecnología. Los insectos gigantes se asocian a la ciencia ficción. Un estudio reciente asegura que también podrían existir en la naturaleza si la proporción de oxígeno en el aire fuese mayor. Hace 300 millones de años, la envergadura de una libélula podía sobrepasar los 60 centímetros. Un hecho que un equipo de científicos de Arizona atribuye a la concentración de oxígeno en el aire, que era de un 35% frente al 21% actual. A diferencia de los seres humanos, que utilizamos la sangre para transportar el oxígeno, los insectos lo absorben por múltiples orificios y lo transportan mediante un sistema traqueal que se extiende por todo el cuerpo. Su extensión es proporcional al tamaño del animal, pero se ve limitada en el punto de unión entre su cuerpo y sus patas, lo que limita también el suministro de aire.
Una atmósfera rica en oxígeno puede compensar esta limitación y permitir que alcancen mayores dimensiones, como ocurrió en el Paleolítico. ¿Te gustaría saber cuánto tiempo puedes exponerte al sol sin sufrir quemaduras? Existe un servicio que ofrece esta información. Lo único que necesitas es un teléfono móvil. Se llama Happy Sun y permite conocer en tiempo real la intensidad de los rayos ultravioleta, la temperatura del mar y la transparencia de sus aguas. Una información útil para submarinistas y turistas que deseen disfrutar de un día de playa. Todos los datos los recopilan los satélites Envisat y Meteosat y se pueden recibir en forma de SMS o vía Internet. El servicio se puede personalizar en función del tipo de piel y el lugar geográfico. Por el momento, solo está disponible en Italia, pero cuenta con el apoyo de la Agencia Espacial Europea para extenderlo a otros países. La iniciativa ha sido bien acogida por los médicos, ya que puede ayudar a prevenir el cáncer de piel, que provoca 60.000 muertes al año, según la Organización Mundial de la Salud. Los científicos están decididos a desenmascarar todos los misterios del universo. Un proyecto internacional liderado por el Instituto Max Planck de Astronomía se ha propuesto realizar una película del cosmos. Astrónomos de todo el mundo han formado un consorcio que explotará un nuevo y potente telescopio instalado en Haleakala, en Hawái. El telescopio estará en funcionamiento en 2007. Entonces observará de forma repetida gran parte del cielo, creando un mapa en colores y la primera película digital del cielo. En el film se podrán observar los cambios que tienen lugar en el cielo con el paso del tiempo. El consorcio llamado Pan-STARRS 1 utilizará el telescopio para descubrir miles de millones de nuevas estrellas, planetas, galaxias y objetos del sistema solar, incluyendo potenciales asteroides asesinos que amenacen a la Tierra. Producirá también el mapa más extenso en 3 dimensiones del universo que se haya realizado hasta ahora. Un problema actual en las sociedades humanas es que hemos perdido la relación directa entre nosotros, nuestras mentes y nuestros cuerpos. Si estamos enfermos, llamamos al médico. Si sentimos dolor, tomamos calmantes. Dependemos de otras personas, lo cual es lógico porque no tenemos todo el conocimiento. Por supuesto, se debe consultar al médico cuando es necesario. Sin embargo, hemos descubierto que podemos hacer mucho más por nosotros mismos de lo que la gente cree habitualmente. El pensamiento es el producto de la interacción eléctrica entre los millones de células del cerebro. Por tanto, lo que pensamos tiene un soporte físico y se relaciona con una arquitectura neuronal determinada, la cual conecta también con el resto del cuerpo. El campo de la medicina conductual es el campo de la ciencia que estudia la relación entre el cerebro y el cuerpo. En este campo se hacen muchas investigaciones para intentar comprender cuál es exactamente esta relación de una forma científica. Un ejemplo es el estudio sobre los secretos y el cuerpo y la enfermedad. Parece ser que la gente que tiene muchos secretos violentos, importantes, tiene más probabilidad de desarrollar enfermedades psicosomáticas. La relación entre estos dos factores es probablemente el sistema inmune. Muchos estudios ya han demostrado que la ansiedad que nos producen algunos pensamientos negativos se expande más allá de nuestra mente. El estrés influye en ciertas hormonas y a la larga es capaz de hacer debilitar nuestras defensas. Los secretos no son algo que se tiene durante un día, sino que se guardan durante años. Lo que la gente hace es intentar suprimir el pensamiento, no volver a pensar en eso más. Muchos estudios en psicología muestran que cuanto más intentas no pensar en algo, más piensas en ello. Cada vez que piensas en lo ocurrido, te sientes mal y quieres hablar de eso con alguien, pero no puedes. Así que lo que experimentas es una pequeña y corta reacción de estrés. Pero esta reacción ocurre varias veces al día durante muchos años, con el resultado de que es un proceso acumulativo que puede inducir la aparición de una enfermedad psicosomática. El sistema inmune no funciona de manera óptima, causando alergias, problemas de piel, úlceras e incluso en algunos casos se ha tenido constancia de gente que ha desarrollado algún tipo de cáncer debido a esto. Estos datos pueden ser el punto de partida hacia una nueva medicina en que los factores emocionales, mentales y físicos sean determinantes en el diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades. Los médicos tienen mucho éxito cuando tratan a los pacientes. Sin embargo, al cabo de, por ejemplo, 20 años, muchos pacientes vuelven con el mismo problema. ¿Cómo es eso posible? ¿Es que el médico no curó realmente al paciente? Creemos que el médico sí curó al paciente, pero no tomó en cuenta su personalidad.
Si alguien, por ejemplo, tiene mucha ansiedad y desarrolla un cáncer, puede que se cure, pero que en 20 años vuelva con el mismo problema, porque la ansiedad todavía existirá e incluso que haya aumentado debido a la enfermedad. Lo que creemos es que los médicos deberían trabajar junto con los psicólogos para ver cómo es una persona, cuál es su personalidad, cuáles son los problemas relacionados con ese tipo de personalidad y ver si se puede, de alguna manera, adaptar la persona a sus propias características. Así que un mensaje muy importante es que debes conocerte a ti mismo. Y si te conoces bien y aceptas cómo eres, puedes trabajar tanto tus problemas personales como psicológicos. Desde esta perspectiva en que nuestro bienestar físico está influenciado por cómo somos y cómo nos sentimos, aparecen nuevas terapias psicológicas alternativas. Muchas de ellas toman en consideración un concepto de salud integral, en el que la ausencia de enfermedad no se limita a algo físico, sino también emocional. Una forma que tenemos de trabajar con las personas es a partir de las imágenes significativas que ellas han tenido y que de alguna manera les han dejado traumatizadas o bloqueadas en su proceso natural y saludable. Las imágenes significativas se quedan archivadas incluyendo tres grandes áreas. Una que es la emoción de lo vivido, otra que es la imagen como algo gráfico, una fotografía gráfica, y otro aspecto que es el significado que ha tenido esa experiencia. En un primer momento estas imágenes se graban con estos tres aspectos, con estos tres componentes, y de una forma saludable quedan disponibles los tres. Sin embargo, lo que ocurre con el tiempo es que cada uno de estos tres aspectos se van a diferentes lugares, se archivan en tres diferentes lugares, no permitiendo que se accedan juntos, es decir, se disocian. Entonces, en nuestros trabajos lo que tratamos de hacer es volver a la persona a unir mediante la evocación, reevocación de esa experiencia para que conecten esos tres componentes, y eso en sí mismo es saludable porque libera la tensión que en su momento se produjo y que queda disociada. Lo que hacemos al principio es un poco de rueda de confianza de grupo, nos miramos, nos conocemos. Después, en una segunda fase, entramos en el movimiento y el objetivo aquí es desbloquear el cuerpo y hacer que el cuerpo sea un aliado para el trabajo posterior. Y es en el cuerpo o es a través del cuerpo donde muchas veces o el cuerpo ayuda o no permite que salgan algunas experiencias más difíciles que se han producido en algún momento. En una tercera fase ya pasamos a la relajación, y a través de la relajación lo que pretendemos es que este cuerpo que a veces aguanta y no permite, pues entre en un estado de paz, donde permita que fluidamente las imágenes que están escondidas o están grabadas de estas experiencias que pueden haber sido traumáticas, pues fácilmente puedan acceder a la conciencia de la persona. Y después lo que hacemos es que a través de una guía, guiamos a la persona a través de una visualización para que pueda contactar con estas experiencias, y a través del dibujo y a través de la parte más artística y plástica darle un simbolismo que luego nos va a servir para racionalizar todo eso. Y siempre la pretensión es que a través del cuerpo, contactando con la emoción y luego la racionalización y la significación que le damos, permite a la persona integrar experiencias y por lo tanto encontrarse mejor, tanto emocionalmente como físicamente, y poder superar dificultades que pueda tener. Pero en unos momentos en donde la gente se queja tanto de falta de disciplina, de valores, de delincuencia, de violencia, enaltecer o fomentar esta independencia, ¿no lo ves como No, yo creo que extraño? hay bastante prueba experimental Sí. de que se puede tener una educación muy libre que redunda en una mayor disciplina que la educación disciplinaria, cuyo resultado en el fondo es una disciplina solo superficial, con mucha rebelión y con mucha resistencia al hecho mismo de aprender. Hoy en día la crisis de la educación en parte es que la gente no quiere aprender. Los estudiantes
están desarrollando dislexias, trastornos de la atención, toda clase de síntomas, para qué decir los síntomas normales de la neurosis. Todo eso porque ya no soporta más que se le alimente en forma forzada algo que no viene desde el interés, que no viene desde la iniciativa propia. Entonces los pedagogos más libertarios, claro, tienen mucha convicción de que al niño en vez de que enseñarle, hay que ayudarlo a aprender. Hay que poner el acento más en el aprendizaje natural, que los niños que tienen mucha curiosidad, mucho deseo de aprender, y que la educación actual los imbeciliza. Dijo, ¿me recuerdas la frase de alguien cuando, no recuerdo quién era, que dijo, en cuanto has enseñado algo a un niño, has impedido que aprenda? Exacto. Hay maduración y hay condicionamiento. La educación actual es condicionante. Hay que aprender, hay que pasar exámenes, si no tienes la pena de que tal vez no vas a tener trabajo, no vas a ser aceptable, no vas a tener estatus. ¿Cómo sabes de eso, Claudio? Entonces, las cosas que se aprenden a presión se olvidan muy pronto. Las escuelas están enseñando a pasar exámenes, no están enseñando a vivir, no están enseñando ni siquiera a un desempeño de mayor eficiencia. Hay muy poca correlación entre notas escolares y rendimientos más adelante en las realidades de la vida. Entonces, es un desperdicio de la educación, y yo digo que es un fraude. Yo digo que llamar educación a algo que es transmisión de información y transformación y transmisión forzada de información es un muy mal uso de una palabra. Pero, Claudio, ¿ves la dificultad, ¿no?, de conciliar esto en lo que estaríamos seguramente todos de acuerdo si alguien dice cuán despótica es la enseñanza frente a la libertad y al respeto del niño, pero por otro tenemos la delincuencia y la violencia y el bullying en las escuelas y la gente que te dice no se han olvidado del despotismo y de la disciplina. Sí. Hay el miedo a la libertad. Sí. Y yo digo que es un miedo irracional que comprobadamente hay pruebas tanto en el mundo terapéutico como en el mundo educacional. En el mundo terapéutico, el proceso cuando funciona la psicoterapia, cuando una persona llega a sentirse menos agobiada por su rabia o por su vanidad y por su necesidad de ser reconocido y por todos esos lastres, cuando una persona llega a eso, eso va acoplado a descubrir que puede ser más libre y que es como si la persona, independientemente cuál sea la escuela de la terapia, aprende a conocer sus deseos más y a respetarlos más y a darse cuenta que no necesita vivir con un policía interior tan severo como la vida colectiva nos ha inculcado a través de las generaciones. Las personas que sanan son las personas que se liberan de su policía y viven su libertad en forma productiva y socialmente útil. Según Deepak Chopra, pionero de la medicina integral, se pueden educar las habilidades emocionales y mejorar así la salud. ¿Qué hacemos al sentirnos amenazados? Según los psicólogos, la mayoría de personas paraliza su desarrollo emocional alrededor de los 8 años, lo que significa que en una situación amenazante intentamos controlar la situación a través del enfado, la hostilidad y la intimidación, o a través de la tozudez, o tirando la toalla, o haciéndonos las víctimas o siendo extremadamente manipuladores. ¿Qué es ser emocionalmente inteligente? La verdadera inteligencia emocional consiste en la capacidad de entrar en contacto con las emociones propias y también con las emociones de los demás. Y también consiste en la capacidad de gestionar la relación. No solo las propias emociones, sino la relación con toda su complejidad. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra inteligencia emocional? Hoy en día contamos con buenos libros y artículos sobre cómo se puede conseguir eso, cómo podemos conectar con las emociones, presenciarlas, expresarlas, compartirlas, liberarlas, cómo podemos comunicarnos con los demás de un modo que no genere toxicidad en la relación o las emociones. Pero es una respuesta que requiere aprendizaje.
y muy poca gente dedica tiempo a aprenderlo. ¿Qué papel desempeñan las emociones en nuestra vida cotidiana? Las emociones tienen una función biológica. El miedo existe porque en una situación de amenaza nos permite huir de esa amenaza. La ira existe porque nos permite luchar contra un depredador. Los celos existen porque protegen al animal de la pérdida de oportunidades reproductivas. Y lo mismo sucede con todas las emociones. El asco es la repugnancia hacia la comida que se está pudriendo, etc. Todas las emociones tienen motivos biológicos y todas tienen que ver con la supervivencia. ¿Pueden las emociones jugarnos malas pasadas? Algunas de estas emociones, si surgen en situaciones inadecuadas, pueden ser peligrosas. Si se activa una respuesta de pelea o miedo o ira de un modo inadecuado, eso puede causar estragos en nuestro sistema, un caos fisiológico. ¿Pueden las emociones llegar a curarnos? El amor y la compasión son emociones curativas porque a través del intercambio de este sentimiento que llamamos amor, nos regulamos los unos a los otros. Regulamos el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y, de nuevo, la homeostasis. Ha quedado demostrado que cuando una persona tiene un vínculo emocional al que recurrir ante la amenaza de una enfermedad, el intercambio de esa energía emocional crea ciclos de retroalimentación que suscitan la respuesta creativa. De modo que el amor es una emoción realmente curativa. ¿Y por qué hablas tanto del amor? Porque yo creo que es la raíz de la virtud. La virtud es una palabra malgastada porque se fue tomada por el autoritarismo del sistema. Fue tomada por lo que yo llamo la mente patriarcal. Cuando se dice tienes que ser así, tienes que hacer esto y no debes hacer lo otro, el contenido de todas esas normas, por bueno que sea, está contaminado por el espíritu de la normatividad que le hace sentir al individuo esto es un decreto policial, no es algo por tu bien. Entonces, yo creo que ya estamos en un momento histórico que hemos creado anticuerpos ante eso, estamos alérgicos a que se nos trate autoritariamente y la palabra misma virtud no tiene prestigio. En este momento se reirían de uno si quiere plantear... Ser virtuoso. Sí. Mi idea es que lo que se necesita es una educación para la virtud sin moralismo, pero la única forma de hacer eso es a partir del amor. Como que la raíz de la virtud, la raíz más prepatriarcal, digamos, de la virtud es la salud amorosa. Yo lo digo que es el buen amor, pero le estoy dando un giro diferente al arcipreste de Ita. Él decía que el buen amor es el amor de Dios, a diferencia del amor carnal. Yo digo, el buen amor es la integración de los tres amores, de los tres aspectos del amor, que son el amor al prójimo, que es el amor materno, el amor que ve un tú, o que le da al otro la calidad de otro yo, que es un amor mamífero, digamos, el amor de nuestro cerebro emocional. El segundo, el eros, que es el amor pagano, el amor freudiano, el amor de los enamorados, que tiene que al centro el goce. Es como si hemos criminalizado tanto el goce que le hemos quitado el valor potencialmente sagrado al amor, no solo al amor erótico, porque no es el amor genital, es al placer, que es esto, el niño interior que quiere ciertas cosas. Disfrutar. Como las plantas que se orientan hacia la luz. Las plantas sabiamente buscan la luz. Nuestros organismos, el placer está en nuestro ser como una brújula también. Tenemos una sabiduría organísmica, tenemos una manera de fluir con la naturaleza que está ya perturbado porque ni siquiera sabemos lo que queremos. ¿Y el tercero? Y el tercero es el amor a lo divino, pero que no necesita estar interpretado como un amor a Dios de acuerdo a ningún credo determinado. Hay el amor a los valores, el amor a la justicia, el amor a la vida, el amor a la belleza, el amor al bien, el amor
digamos, el amor que mira al cielo en lugar de mirar a la tierra. La tierra es la compasión, al cielo es la devoción. Entonces, mi idea es que somos seres tricerebrados, tenemos un cerebro primitivo reptiliano, tenemos un cerebro medio mamífero, tenemos un cerebro moderno, humano. E integrado, ¿no? Y que estos no solo tienen que ver con el pensar, con el sentir, con el querer y con la instintividad, con lo biológico, sino que también tienen que ver con estos tres aspectos del amor. Y que estos aspectos del amor están desequilibrados en todas las personas de acuerdo a su tipo psicológico. Hay personas que aman más en forma erótica, son los don Juanes de la vida, ¿no? Criaturas de deseos, a divertirse, son golosos, por ejemplo, o lujuriosos. Hay personas que son más volcados al amor al prójimo, hay personas que son más admirativos. Pero si cualquiera de estos falta la plenitud de la persona y hay una insatisfacción con la que se paga eso. Si una persona es demasiado narcisista, por ejemplo, quiere ser demasiado importante, no se inclinará suficientemente como para, no digo solo respetar a los valores de otros, sino para que abrirle paso a la belleza del mundo. El mundo se hace grande solo cuando nosotros tenemos esta capacidad de respeto. Entonces, yo digo que si quisiéramos tener una educación para seres tricerebrados, una parte muy importante de eso sería no solo lo holístico en cuanto a el pensar, sentir y querer, sino holístico en sentido de estos tres amores que constituyen la virtud. Que la persona es virtuosa cuando tiene estos tres aspectos esenciales del ser humano, que son la capacidad orgánica del placer, que ya de la célula lo tiene, pero que la persona lo tiene a nivel psíquico, en ese principio del placer, como decía Freud, el principio solidario, el principio empático que tenemos naturalmente, si es que no nos lo quita la vida al hacernos egoístas, la neurosis, digamos, y esta capacidad de respeto, que también es lo que hace el aprendizaje. Aprendemos porque imitamos a los grandes, aprendemos el lenguaje porque imitamos, tenemos un mandato biológico de incorporar aquello que se nos hace admirable porque lo hacen los mayores. El conocimiento científico aumenta de manera exponencial. Cada vez sabemos más sobre el macro y el microcosmos, pero tras cada descubrimiento se abren nuevas preguntas. La ciencia trata sobre lo que no sabemos e intentamos aprender. El concurso SMART de esta temporada plantea la siguiente cuestión. ¿Crees que hay una pregunta científica que nunca tendrá respuesta? Nos gustaría saber cuál es esa pregunta y por qué crees que nunca tendrá una respuesta. Envía tu texto a la nueva dirección del concurso: concursosmart@smartplanet.es. Tienes tiempo hasta finales de este año. Esta novena edición del concurso, el concurso SMART, está patrocinado por Smart Planet.